Reafirmo puntualmente los compromisos. Ahí están las masacres. Que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo. Por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Andrés Manuel López Obrador está tan solo a 3 días de dejar la presidencia de México, y es que desde el 1 de diciembre de 2018, el recién ungido presidente Andrés Manuel López Obrador señaló 100 compromisos que se comprometió a cumplir en su sexenio, que está a unos días de terminar. En este medio de comunicación nos propusimos hacer una revisión de esa lista, en la que se encontró que 46 de los 100 compromisos que entonces López Obrador dijo en el Zócalo no se llevaron a cabo. Así, a 3 días de entregar la banda presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum, estas son las cuentas pendientes que deja López Obrador. Ahí están las masacres. Parte 1. Compromiso 2. Será a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Desde el segundo compromiso comenzaron las irregularidades, ya que tan solo en el tema del reparto presupuestal, los partidos que gobernó Morena fueron beneficiados en mayor suma que los que gobernaba la oposición, fuera del partido que fuera. Por ejemplo, en la inversión a carreteras e infraestructura, en la que desde el año 2020 no se le destina un solo peso a la atención de las carreteras federales en 29 entidades. En ese año, 2020, solamente Oaxaca tuvo un proyecto y las carreteras ya no fueron distribuidas geográficamente, sino por elección, según el anexo 28 del propio presupuesto de egresos de la Federación, una tendencia que se ha mantenido únicamente entonces a estados gobernados por el partido de López Obrador, es que a ellos sí se les asigna recursos para las carreteras, una falta de recursos que ya ha cobrado vidas, al menos en la región de los Altos de Jalisco, con el ejemplo de la carretera federal número 80. Compromiso número 3. Mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los ENDIs promovidos por el Partido del Trabajo. El 28 de febrero, la Secretaría del Bienestar publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el que en su segundo artículo transitorio señalaba que se abrogaba el acuerdo por el que se emitían las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, con lo que se terminó el financiamiento a dichos espacios y desaparecieron las estancias infantiles con el argumento de dar los apoyos directos. Compromiso número 13. Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social, ubicadas en las zonas más pobres del país. Y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Uno de los temas más señalados es el desabasto de medicamentos generalizado en todo el país,
lo que orilló a construir la megafarmacia que se ha señalado que surte 2.7 recetas diarias, a pesar del costo que tuvo de 3.614.558.125 pesos. Sin embargo, abundan las pruebas en las cuales no hay medicamentos, no hay espacios suficientes en el sector salud, aún no se sabe con exactitud la cantidad de muertos que dejó la pandemia de COVID-19, los elevadores se han caído, mientras han estallado escándalos como los respiradores comprados a sobrecosto a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por un contrato de 31 millones de pesos, tan solo por 20 ventiladores respiratorios en plena pandemia de COVID-19. Compromiso 14. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los sueldos de los de abajo. ¡Arriba los de abajo! Como la Ley Federal del Trabajo lo dice, no se pueden disminuir los sueldos otorgados, por lo que no se disminuyeron los mismos. Sin embargo, lo que sí subieron fueron los sueldos de algunos funcionarios, principalmente en el nivel federal. Compromisos 19 y 21. Los pequeños productores de maíz, de frijol, arroz, trigo y leche, a ellos se les comprarán esos alimentos a precios de garantía. Lo que produzcan se les va a comprar en almacenes, en depósitos de Diconsa y Liconsa. Se les va a pagar precios justos, no como ahora, que el productor tiene que vender barato todo lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. El sector agrícola, porcícola y lechero también sufrieron estragos, como en 2023 y 2024, cuando productores agrícolas en Sinaloa se manifestaron durante días bloqueando vialidades, tomaron la planta de Petróleos Mexicanos en Tobolobampo, debido a que el gobierno federal ofreció a los agricultores un precio de garantía de 1.8 millones de toneladas de maíz y trigo a los millones que se produjeron, causando la inconformidad de quienes no pudieron tener acceso a este precio, pues solo era para pequeños productores. En 2024, en la región de los Altos de Jalisco se tuvieron manifestaciones entre marzo y abril de lecheros que tiraron el producto debido a la falta de precios de garantía. En la propia inauguración de la Expo Ganadera, el entonces presidente de la Unión Ganadera de Jalisco aseguró que se estaba en la peor crisis del sector lechero. Sin embargo, las decisiones de Andrés Manuel López Obrador le habían pegado directamente a la economía de los ganaderos. Escucha usted. Por la peor crisis que nunca habíamos visto del sector lechero aquí en Jalisco, y que les quede el dado. Jalisco, como estado, es el principal productor de leche en México. Producimos todavía como el 22% de la leche a nivel nacional, pero no se vale que una mala política direccionada, que ya no la había prometido hace 5 años el propio presidente de la República en Encarnación de Díaz, de frenar la importación de leche del extranjero, a 5 años han entrado lo que nunca miles y miles y miles de toneladas de leche en polvo en detrimento de la producción nacional y quebrando la economía, el patrimonio de muchas de nuestras compañeras y compañeros ganaderos. Y como lo hemos manifestado en todos los foros y ante ustedes también los medios, las y los productores lecheros hoy en Jalisco estamos decepcionados, acongojados, tristes, molestos y queriendo hasta pelear, porque hace días volvimos a tener manifestaciones aquí en los Altos de Jalisco y se volvió una noticia a nivel nacional. Tan así que en esta semana estuvimos en la Secretaría de Economía, nos recibió la propia secretaria titular, la maestra Raquel Buenrostro, y sí nos reconoció que el propio presidente de la República le dio la instrucción de resolver el tema del problema de la leche en Jalisco. A ver cómo le hacen, porque las bodegas
de las empresas privadas, inclusive Niconsa, hay mucha leche en polvo y al precio que está de indiferencia puesto aquí en Jalisco, cuesta menos de 50 pesos un kilo de leche descremada de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que con ese kilo pueden hacer 8, 10 litros de leche. Quiere decir que con menos de 6 pesos pueden rehidratar leche. Y ya lo decía ahorita, muchos de nuestros compañeros están vendiendo la leche por abajo del costo de producción. Aquí en los Altos de Jalisco, sobre todo en Altos Norte, dependiendo, pueden dar entre 8 y 10 pesos producir un litro de leche, pero hoy encontramos leches de 8 pesos, leches de 5, leches de 3 pesos, pero lo más gravoso, que hay miles y miles de litros de leche de productores de los Altos de Jalisco que no tienen acomodo con ninguna empresa y le están tirando. Ya hace ratito estábamos haciendo honores a la bandera más hermosa del mundo, que es nuestra bandera nacional. Himalaya, aquellos políticos, aquellos gobernantes que se empecinan todos los días a querernos dividir a las y los mexicanos. Que no se nos olvide, hay una sola bandera que nos cobija y que es la que nos debe de unir. Pensemos por quién debemos de votar, que sean aquellas personas que la apuesten a la unidad para tener un México mejor, un México unido y en paz. ¡Que viva la ganadería Tepa! ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva México unido y en paz! Muchas gracias. Compromiso 24. Se llamará Seguridad Alimentaria Mexicana. En los almacenes, tiendas y lecherías de esta nueva dependencia se distribuirá una canasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre en nuestro pueblo. Si bien Segalmex sí fue creado, en el año 2020 estalló el caso de corrupción más grande que jamás en México ha existido, cuando el grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunciaron que desaparecieron más de 12,000 millones de pesos, de los cuales todavía no se sabe nada. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador aseguró que combatiría la corrupción de arriba para abajo, López Obrador protegió a Ignacio Valle, entonces director de Segalmex, diciendo que lo habían engañado. Sin embargo, para tratar de paliar el escándalo del gobierno federal, aseguró que el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana, o Segalmex, ascendía únicamente a 2,700 millones de pesos, por lo que se habían presentado 156 denuncias en contra de los ex servidores públicos y particulares. Según informó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, los desvíos ocurrieron entre 2019 y 2020 y, como en otros casos, mediante contratos sin licitación, empresas fantasmas y factureras. Sin embargo, Ovalle siguió en el gobierno federal. Compromiso 28. No aumentará el precio de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz. Solo se aplicarán aumentos de acuerdo a la inflación. Lo explico. Si la inflación es 4% anual, es lo único que van a aumentar estos energéticos, porque si no se aumenta esa inflación, entonces estaríamos bajando el precio de estos energéticos, y desde luego que así va a ser, pero ténganme paciencia y confianza. Otro de los compromisos que no se cumplieron fue el de los gasolinazos, en los que incluso López Obrador llegó a comprometerse en un momento a bajar el precio de las gasolinas, del diésel y del gas. Sin embargo, con información del Instituto de Información Estadística y Geográfica, el precio corriente de la gasolina regular rondaba los 19 pesos por litro cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018. Sin embargo, hoy la gasolina más barata se encuentra rondando los 24 pesos por litro. Incluso en agosto
llegó a máximos históricos con un precio hasta 24.80 pesos por litro. La gasolina premium tocó los 26.24 y el diésel los 25.98 por litros. También se recuerda el desabasto de gasolina que en enero de 2019 paralizó al país, dejando una crisis de combustible en todo el territorio nacional que finalizó cerca de mediados de febrero. Compromiso 29. El plan es: los apoyos que otorgue el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar moches, corrupción y manipulación política. En este caso también se volvieron casos de acarreo, manipulación y uso electoral los programas y apoyos entregados por el gobierno Andrés Manuel López Obrador, mientras que se observaba en algunos mítines de Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la presidenta de México que algunos servidores de la nación tomaban listas de asistencias. Se reportó como en temporada de elecciones los mismos funcionarios acudían a domicilios a señalar que votar por la doctora era continuar con los apoyos, y el cómo se utilizaba el padrón para realizar llamadas telefónicas a favor de la candidata, que tomará protesta, por cierto, el próximo 1 de octubre, entre tantos otros casos que fueron documentados y exhibidos en redes sociales. Compromiso 31. El incremento del presupuesto para financiar todos estos programas sociales, porque nuestros adversarios todavía siguen preguntando que de dónde va a salir el dinero. Seguimos respondiendo: vamos a liberar muchos fondos del presupuesto porque se va a acabar la corrupción y ya no van a haber lujos en el gobierno. El presupuesto con el que se financian los programas sociales actuales no salen de los ahorros de corrupción, sino de una gran parte del corte presupuestal que se realizó a algunas partidas como infraestructura, ciencia, tecnología, cultura, inversión de activos, entre otros, según los datos de los propios presupuestos de egresos anuales. Incluso se ha señalado que parte de estos programas sociales se han adquirido con deuda. Compromiso número 32. Más allá de la inflación, y no se van a crear nuevos impuestos, tampoco va a aumentar la deuda pública. No gastaremos más de lo que ingrese al erario, a la hacienda pública. De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda neta del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador se ubica en 13.375.500.7 millones de pesos en marzo de 2024. El 84% se mantuvo en el mercado interno, el 77.1% se contrató a tasa fija y con vencimientos a largo plazo. Durante el primer trimestre del año se realizaron 2 operaciones de refinanciamiento por un monto de 154.924.7 millones de pesos. Para ponerlo en comparación de esos 13 billones, con el sexenio Enrique Peña Nieto, al cierre del primer trimestre de 2018, que fue todavía el gobierno anterior, la deuda se ubicó en 10.058.762.2 millones de pesos, es decir, la deuda aumentó casi en 3 billones de pesos, contrario a lo prometido por Andrés Manuel López Obrador ese 1 de diciembre de 2018. Compromiso 33. Somos respetuosos de la autonomía del Banco de México y de sus políticas para evitar que haya inflación y devaluaciones. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Sin embargo, también la inflación no se detuvo. De acuerdo incluso con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la tasa de inflación acumulada de diciembre de 2018 al mes de agosto de 2024 es de 32.03% acumulada, mientras que la inflación nacional de agosto
tuvo una tasa anual de 4.99%, la cual se encuentra fuera del rango del 2% y 4% establecido por el Banco de México como objetivo inflacionario, con lo que liga 42 meses fuera de la banda del control justo del Banco de México. Compromiso 34. Serán transparentes la nómina. Todos los ciudadanos van a poder consultar en internet cuánto gana cada uno de los servidores públicos del Estado, cuánto gana el presidente, cuánto gana un policía, un trabajador de limpia, cuánto gana un secretario. Se va a transparentar la nómina. Aquí estoy viendo a Carlos Ursúa, que es el próximo secretario de Hacienda, tiene ya esa indicación. Transparentar la nómina y nada de que además del sueldo hay bonos y hay compensaciones y hay también recursos que les llaman de desgaste. Uno de los escándalos que tampoco el gobierno Andrés Manuel López Obrador ha podido aclarar es el caso de la investigación especial periodística de El Clan, señalada por el medio Latinus, en la que se explica cómo los hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, José Ramón López Beltrán y Gonzalo Bobby López Beltrán, estuvieron involucrados indirectamente en el beneficio que se dio a un amigo de ellos, Amílcar Olán, en la compra de balastro, materiales para la megafarmacia, medicamentos y otros insumos, mientras que por otro lado, José Ramón López Beltrán vivió en una casa propia del contratista de Pemex, Baker Hughes, que firmó y recibió 23,000 millones de pesos en contratos de acuerdo con la firma Mexicanos contra la Corrupción. Aquí también entra el caso de Segalmex, del que hemos hablado anteriormente. Asimismo, en temas de nepotismo, se habla de la familia Los Batres, una de las familias más poderosas actualmente en la Ciudad de México, en la que el actual jefe de gobierno, Martí Batres, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrada por cierto por López Obrador, Lenia Batres, y la hermana Valentina Batres, diputada del Congreso de la Ciudad de México, quedó en familia, una práctica que según López Obrador se terminaría. Mientras tanto, el ejemplo más reciente lo pone justo Andrés Manuel López Beltrán al ser nombrado como secretario de Morena. Compromiso 37. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. En las obras a cargo del Ejército Mexicano para llevar a cabo el Tren Maya, el Fonatur, o Tren Maya, mismo que tiene relación con el caso del Clan, para la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México, el Fonadín y otros tantos fideicomisos que utilizó el gobierno federal actual, en la cual se consulta en la página de Plataforma Nacional de Transparencia, en algunos casos no muestra el desplegado de gastos y egresos. Algunos de ellos se dieron a la Secretaría de la Defensa Nacional y otros a la Secretaría de Marina. En ocasiones se ha anunciado que no se transparentan estos gastos, alegando interés público y seguridad nacional, contrariando este compromiso. Compromiso número 40. Los funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones, de Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, con grandes contribuyentes, con proveedores del gobierno o con inversionistas vinculados a la función pública. Otro escándalo que estalló fue el de la gobernadora electa de Veracruz y exsecretaria de Energía, Norma Rocío Nale García, en la que se detectaron ingresos adicionales por 7,502,435 pesos
sin señalar el origen de dichos ingresos, que en su declaración inicial dijo ser propietaria solo de 2 inmuebles y en la de conclusión de cargo en diciembre de 2023 declaró ser propietaria de 4 y que rentaba 2 propiedades, una en Coatzacoalcos y otra en la Ciudad de México. Compromiso 45. Solo tendrán apoyo de choferes, los secretarios y los subsecretarios, salvo plena justificación. Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares. Justo en el caso de Rocío Nale, el empresario veracruzano Arturo Castañeda Conturier reveló que Rocío Nale utilizaba una camioneta oficial del municipio de Martínez de la Torre, cuyo alcalde con licencia Rodríguez Calderón fue parte del equipo de campaña de la propia Rocío Nale. Por cierto, nacida en Zacatecas, esto desde diciembre pasado rumbo a la gobernatura, que se ganó este año. Además, esta camioneta fue utilizada para los traslados del personal de la exsecretaria de Energía, quien es escoltada por más de 40 elementos de seguridad que utilizaron una camioneta robada de acuerdo con el registro público vehicular y que se dio a conocer por medios nacionales. Grupo Imagen mismo había dado a conocer que la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, utilizó una camioneta Suburban blindada en su campaña electoral, que es acompañada por 10 camionetas, entre las que se encuentran 4 camionetas Suburban, una de ellas propiedad del gobierno municipal de Martínez de la Torre, y 7 camionetas pick-up, una de ellas robada, y una unidad policial estatal, presuntamente. Compromiso 46. En su libro El Gran Corruptor, la escritora Elena Chávez señala cómo policías de la Ciudad de México eran obligados a llevar una cuota de extorsión a sus altos mandos de la policía capitalina. En esa misma escritura se señalaba que el dinero tenía que ser reportado al alto mando. Entonces, Omar García Harfuch, quien por cierto tomará las riendas de seguridad con Claudia Sheinbaum, con lo que por cierto se habrían reunido casi 4,000 millones de pesos. La escritora Elena Chávez asegura que se tiene que pagar por la utilización de armamento, chalecos, vehículos, patrullas, entre otros elementos, para la labor policial. Compromiso número 48. Darán los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. En mayo de 2022 se dio a conocer un video en el que Jesús Ernesto López, hijo menor de Andrés Manuel López Obrador y entonces menor de edad, salió fumando en las oficinas de Palacio Nacional presuntamente, un espacio restringido de humo de tabaco o de cualquier otro tipo de sustancias. Compromiso número 50. Tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas. Todo el que vaya a una oficina pública, a una ventanilla, a pedir que le hagan un trámite, a pedir una información, debe ser tratado con respeto. Y el servidor público debe aceptar con humildad que sus ciudadanos son los mandantes de nosotros, que somos servidores públicos. Te subo a mi compañero y te va a llevar al baño un ratito. Así que no me hagas enfocada. Tu pinche denuncia me hace lo que el viento afuera. Mi madre, ¿sabes cuántos tengo? No tienes idea. ¿Y qué pasa? Es que les hacen caso. No, pasa lo mismo que aquí. ¿Te hicieron caso? Se han dado a conocer en redes sociales cómo policías de diferentes lugares como la Ciudad de México amenazan a la población, como la registrada hace unas semanas, donde una policía bancaria amenazaba a un civil. Mientras tanto, en Tepatitlán se han registrado malos tratos, gritos, humillaciones reportados a este medio de comunicación por parte de funcionarios del Banco del Bienestar en la sucursal Centro. Asimismo, miembros de este medio de comunicación fueron intimidados por el coordinador de los servidores de la Nación en Tepatitlán cuando se realizaba la vacunación contra COVID-19 en el Auditorio Morelos. Ahí están las masacres. Que me des 200 pesos para ir al mercado.
No oigo. Por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200.